contar una anécdota. Me escribió un sacerdote, para decirme que se había encontrado con el libro y le había dado un poco de pena porque había descubierto, sí, así fue, ¿no? Yo no busqué la editorial nunca porque a mí me parece que si yo no he podido capitalizar la escritura como yo quisiera, también es un poco como por, ¿cómo decirlo? Ahí, ese fue el contacto en Facebook. Vinieron unas chicas de una colectiva feminista, filósofa, académica, a decirme, oye, podemos ver tu libro. Hubiese sido más ingreso para mí si lo hubiera vendido sola, como Avon, ¿no? Como catálogo de cosas, pero no hubiese tenido esta repercusión de difusión si no lo hubiera dejado en la librería aún con el 50% que me quitaban, ¿no? ¿Cómo estás, mi Frida? Qué gusto verte. Igualmente, gracias por invitarme. Está locochón, ¿no? Sí, ya ayer estuve revisando, están súper interesantes los videos. ¿Y tú los editas? Yo los edito. Se nota, están espantosos. Hay unos que No, no, tienen, o sea, están muy bien. O sea, editar, por ejemplo, o sea, fíjate que pero picándole, porque la no recuerdo si cuando nos conocimos en Mazatlán o un año antes, me pidieron grabar un saludo y, espantosísimo, así, qué pena, no sé, me dio más pena que además lo usaron porque estaba horrible. Sí. ¿Cómo y ves, mi tienes, Frida? ¿Mande? abriste La verdad es que lo tenía. No sé si sepas que ellos salieron hace como 15 años o algo así, y se llamaba Musical.ly. Yo tengo 2 hijas. TikTok. Una de mis hijas, cuando tenía 6 años más o menos, empezó a usarlo y todos sus compañeritos de la escuela grababan videos ahí, y era su red social, era una red social de niños. Y de repente lo vendieron o algo así, y se volvió TikTok, lo rebrandearon y ya se volvió otra cosa. Y publiqué un par de videos con ellas hace 14 años. Sí, entonces lo retomé porque iba a enfocarme solo en YouTube primero. Pero la verdad es que hay mucha gente muy joven en TikTok que tiene ganas de leer y no tiene acceso, según mi perspectiva, a fuentes que les den una o que les brinden más oportunidades, o de las superclásicas de siempre, o de las muy, muy, masivas que están llamando la atención, ¿no? O sea, se enfocan mucho en grandes éxitos del momento, que no está mal, o en los clásicos que son para muchos muy difíciles de leer de arranque, ¿no? Si a mí no me gusta la lectura y me están hable y hable de los hermanos Karamazov y lo agarro, me voy a volver loco porque voy a creer que no tengo la capacidad lectora que debería, conforme a todas las personas que sí lo ven. Entonces dije, voy a agarrar TikTok también, y en un arranque es encontrar lecturas que le puedan gustar a gente que no está habituada a la lectura. No, seguramente te pasa a ti, que hay muchas personas que te quieren mucho, han comprado tus libros, así, bravo! Y todo, pero que no los leen. O sea, mi mamá no ha leído mis libros, ni uno solo de mis libros, pero está súper orgullosa y todo. La verdad, y no es que no lea, es que ya está cansada, que no le atrapa, que esas excusas que nos ponemos muchas veces, ¿no? Entonces, creo que es un foro perfecto para jalar lectores que crean que no leen. Y por otro lado, y tu historia es fabulosa para eso, mi querida Frida, para escritores emergentes que tienen falsas ideas de cómo es el proceso, de qué se necesita para arrancar, de cuánto nos va a costar en tiempo, mente, tripa, todo.
y los casos de éxito de gente que se remanga y dice: "Yo sí quiero dar a conocer esta historia". Entonces, a mí me pasó, yo veía los testimonios de otros escritores que habían llegado a donde yo quería llegar, autopublicados o grandes literatos y lo que tú quieras, y decía: "Sí, es que esa historia es fácil, o sea, no se necesita, superar un suicidio, no se necesita acción en donde estés parado ahorita". Y esa es la razón. Ya me robé el Sí, intro. el TikTok creo, yo no tengo, tenía uno, pero no supe cómo usarlo y se me llenaba de puro spam. Pero sí he visto que hay un público como muy diferente de otras redes, que hace reseñas o que busca libros o que está interesada en la lectura. Por eso te decía, porque creo que ese canal de YouTube que hiciste traería como buena audiencia de otro tipo, pues, acá en el TikTok. Claro, sí, y es diferente. He estado explorando, y la gente que likea o cómo comentan los videos de TikTok, de repente me parece un poco distinta a los comentarios o la gente que comenta en YouTube. Y está padre, porque a mí lo que me interesa es eso, ¿no? Que gente a la que yo no tengo ningún acercamiento, o que es muy difícil que nos podamos dar a conocer, o dar a conocer las historias que nos gustan, o los escritores que admiramos, pues, lo conozcan, ¿no? Desde escritores de terror gringos que son muy de nicho, hasta autores mexicanos que han puesto el nombre del país en alto como tú, ¿no? Sí, sí. Voy a abrir uno, voy a retomar uno que sea, es que te digo que el que tenía no lo supe usar porque ponía cosas mías, de mis gatas, fotos que tomaba, como todo muy revuelto, pues, Ah, pero ahora que abrí un Substack, lo acabo de abrir hace como 2, 3 semanas, dije, será buen momento de aprovechar y abrir un TikTok así enfocado nada más como en cosas de escritura, pero bueno, lo voy a hacer. y te comento, yo investigué mucho para esto, y es un excelente momento para arrancar, canales enfocados de video, TikTok, YouTube, lo que quieras, porque estamos consumiendo mucho video. Y hay gente para todo, hay gente y la misma gente en determinados horarios disfruta sola cosas fáciles de consumir, y de pronto en otros horarios algo más sustancial, más elevado, más que te pone a pensar o a sentir. Entonces, ahí me cuentas en cuanto lo abras. Oye, mi Bueno, pues querida, te agradezco. Gracias por darme este espacio. Gracias por querer expandir, esa enseñanza que puedas brindar del camino que has andado, tanto como persona, como lectora y como escritora, porque te digo, esto puede ser un excelente referente para muchos de nosotros. Le di un libro tuyo dedicado a la sobrina de mi novia que en algún punto pasó por una crisis de identidad, con una crisis de personalidad, y la verdad es que causó mucho impacto y mucha emoción que la historia fuera tal como la tuya, pero además que fuera con una dedicación de la autora, ¿no? Entonces, aprovecho otra vez para agradecerte el gesto y, pues, nada, gracias por unirte, ¿cómo ves? Ay, me gusta mucho que me cuenten cuando pasa ese tipo de cosas, porque eh, a mí me parece que la escritura que yo he estado viniendo, que bueno, que he estado haciendo, eh, se escapa mucho como del interesar nada más como el vender por vender o el llegar a por llegar. O sea, me gusta mucho como que alguien me cuente así lo mínimo que sea, como me enterneció, me enfureció, me causó algo, no sé. Me gusta mucho como enterarme de esas cosas por escrito, porque alguien me las cuenta, porque incluso en las presentaciones hay gente que se levanta y me dice, oye, le conté a mi mamá, le conté a mi abuelo, y es como, ese es como digo, igual no gano mucho, igual no tengo 20 premios, pero ese tipo de contacto creo que es a donde me interesa siempre estar conectada pues con la escritura, porque lo que yo he venido diciendo es que para mí escribir es una forma de conversar con las personas. Y
Y creo que se nota mucho en el texto, siempre es como una charla, como un confesionario, como un anecdotario, como algo que va entre un cuento que parece, ¿será real o inventó? No pasó Claro. así, no pasó así, tal cual, ¿no? Porque incluso hay gente que me conoce de años y me dice: "Sí, pero tu novela cuando la ficcionaste", y después digo yo: "¿En qué momento la ficcioné? Yo la conté según tal cual pasó", y la gente piensa que es un cuento o es algo novelado, ¿no? Me gusta mucho, gracias por compartirme. Le envías saludos y le dices que por aquí ando. Por supuesto. No lo puedo, yo creo que no lo puedes notar, Frida, pero se me enchina la piel, y es algo que tú tienes ese don de enchinar la piel. Tuve haciendo un remind de cómo nos conocimos, en esa feria en Mazatlán, donde fuiste a levantar el trofeo de tu historia, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? Así, y sin embargo, se mueve. Y empezamos a platicar, recuerdo súper bien. Nos pasamos pegados, plática y plática, todo el aeropuerto a la espera, todo el vuelo, y la verdad es que literalmente eres encantadora, ¿no? Como esos encantadores de serpientes con la flauta, y empieza uno así, se emboba, porque tienes tanto que contar, y la forma que es justo lo que estás diciendo, cómo lo cuentas, y creo que esa es la clave de tu éxito, haces que parezca un evento ficcionado, ¿no? Que haces que parezca que uno está viendo una película en su mente mientras te escucha. Y eso es clave para contar historias. Otra cosa muy importante, y ya llegamos de lleno, ya tocaste el nervio, es la cuestión económica, que yo siento que para los escritores emergentes, y en general para cualquier escritor, es importante, no porque deba de ser nuestro driver, sino porque debe de estar en nuestra perspectiva. Porque siento yo que cuando uno quiere ganar premios, cuando uno quiere ganar dinero, cuando probablemente sea muy frustrante la carrera de la autoría de escritor, las puertas que se te cierran en la cara, las burlas que pueden haber porque ahora eres escritor, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me ha tocado. Yo, por lo que hemos platicado, sé algunas cosas que me parecen fascinantes de cómo a ti se te cerraron las puertas como mujer, como escritora, y cómo tú le dabas la vuelta a esa puerta, cómo las tumbabas con la mejor de las ondas, cómo a veces en casa es complicado, o bueno, en nuestra propia tierra, diría el poeta, ¿no? Es complicado, y sin embargo te llaman, me parece que ha sido Argentina, creo que Alemania, no me acuerdo qué países ha sido, como una mexicana que a pesar de todo ha contado su historia. Y entonces, yo la intención puntual de esta plática es que nos compartas lo difícil, y me imagino que al mismo tiempo hermoso, que ha sido ser escritora, intentar vivir de la escritura, enfocarte en tu arte, en tu manera de contar historias, y en surcar todo tipo de problemáticas alrededor de. Pues mira, yo creo que es muy complicado que haya como una visión hacia la escritura como un trabajo, ¿no? En muchos lados, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y dónde trabajas? Y si tú dices, soy escritor, soy escritora, la gente se queda pensando como, bueno, pero ¿y en qué trabajas? ¿No? O sea, vuelve a estar como esta cosa que les cuesta asimilar, que escribir como tú lo dices en uno de tus videos, requiere disciplina, tiempo, esfuerzo, trabajo, dedicación, hacer un oficio, ¿no? Porque eh, tácitamente todas las personas escriben, ¿no? Claro, Ahora en esta modernidad hacen posts, ¿no? Hacen un blog, tienen como estas cosas, pero hacer de la escritura un oficio, es decir, un trabajo con disciplina, con tiempo, es una cosa muy complicada porque yo le decía a mi terapeuta, hay que estar equilibrada emocionalmente, ¿no? Para poder llevar este oficio
de muchas maneras, ¿no? Como inspiración, como algo técnico, como algo que se aprende, como algo que se cultiva, como algo que también ya se trae, pero que hay que encaminar, como muchísimas cosas, ¿no? A mí me costó mucho, mucho, mucho. Yo empecé a escribir ya de manera publicada en medios impresos y electrónicos después de los 30, como por ahí de los 33, 34, yo empecé a tener columnas de espacios feministas o de espacios de prensa y de revista que daban espacio a estos temas de género o estos temas académicos, pero siempre con una perspectiva feminista. Y entonces ahí empecé a escribir. Este es como un primer blog, porque la gente piensa que al darte espacio para escribir, te está dando una oportunidad, o sea, te está haciendo un favor, entonces no hay remuneración, ¿no? O sea, si quieres publicar, aquí está el espacio, pero no hay ganancia. Y entonces una va hallando el modo de que ese oficio que ya está en pie o que ya se está trabajando pueda ser rentable, ¿no? Y entonces yo empecé a decir, bueno, ¿y si hago un taller, ¿no? Un taller de cómo abordar el género en la literatura, cómo abordar el género fuera de la academia. Y entonces empecé a hacer talleres. Luego descubrí también que había todo un activismo aprendido también de cómo manejar toda esa normatividad que hay en derechos sexuales y reproductivos. Entonces los aprendí, los tomé algunos talleres, algunos cursos y luego empecé a hacer también talleres de derechos sexuales y reproductivos en juventudes. Y entonces al tiempo que esa escritura seguía creciendo como oficio, como trabajo, y del cual ese oficio no daba dinero, una iba haciendo como estos talleres, ¿no? Y entonces trasladaba eso que escribía en las columnas a explicarle a las juventudes cómo ellos o ellas también lo vivían en su cotidianidad, ¿no? Y así fue como empecé como a abrir ese espacio. Después me encontré a alguien que hizo colectivo o grupo conmigo y abrimos un espacio en radio para seguir con los mismos temas, ¿no? Y entonces la radio no daba tampoco más que el espacio, no economía, pero entonces tratábamos de hacer esos intercambios con la gente que iba y hacía sus productos artesanales de muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí había otra manera de generar economía, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí ha sido complicado hasta que apareció una editorial. Y luego todo el mundo pensó, yo también, yo misma pensé que la editorial iba a ser una brecha económica y pues nada, te encuentras que la editorial pero creo que eso pasa en todas las editoriales. El porcentaje que recibe el escritor o la escritora no es el esperado, o sea, no es el más conveniente, me parece que es muy bajo. Yo le comentaba a otra amiga que está en otra editorial cuánto era el porcentaje y es el mismo que el mío, pero me dice, hay otras que es más bajo, ¿no? Y yo no puedo pensar que sea más bajo, ¿no? Y entonces, pues pasan muchas cosas, ¿no? La editorial me dio mayor proyección de viajar, de llevar el libro a eventos nacionales, internacionales, me dio acceso a una carpeta de medios, de gira de medios, de periodistas, pero pues eso sigue sin verse reflejado económicamente como una quisiera, ¿no? Como una pudiera decir, me voy a dedicar a escribir porque ya hay algo que sustente mis 5, 6, 7 horas al día en casa, yo trabajando en la escritura y que pueda, ¿no? Eso todavía no ha pasado, pero creo que ahí está ya como el camino avanzado para que eso pueda suceder. También te encuentras muchas cosas cuando empiezas con la escritura, como es el asunto de las becas, de las coinversiones, de los financiamientos, tanto estatales como de iniciativa privada. Y aquí hay una contradicción porque México no se caracteriza por ser un país de lectores ni un país que tenga ¿no? gente asidua a la lectura. Y sin embargo, cuando tú te metes a estos programas, el mercado no es pequeño, hay una cantidad digamos, en un concurso de novela, si te están diciendo que el país no lee,
y que no hay lectores, pues porque hay tanta gente inscrita en esos programas, ¿no? 900 personas para un concurso estatal de novela, ¿no? De Baja California, por ponerte un ejemplo. Y entonces te encuentras que es un mercado muy competido, ¿no? Y luego cuando vas a las becas, te das cuenta que siempre se las dan a las mismas personas, a las mismas estrellas que ya están consagradas y que tú dices, bueno, esta persona me parece a mí que no necesita una beca para escribir, sino para mantener un estilo de vida, de viajes, ¿no? De cosas que es válido, pues, ¿no? Gastar como tu dinero de la escritura en lo que tú quieras, pero luego sí te encuentras por debajo en las charlas con otros escritores, con otras personas, en otros eventos, y todo el mundo siempre dice, sí, ¿verdad? Ya se la dieron varias veces y me parece que no la necesita. No la necesita porque trabaja en Netflix haciendo guión, no la necesita porque ya ha tenido 4 premios nacionales, pero ahí está, ¿no? Entonces es muy complicado. Yo no quisiera desanimar a nadie, sino por el contrario, quisiera que tuvieran esta claridad de que es un trabajo reñido, competido en muchos lados, pero que una siempre puede generar eso que te decía que es alterno, ¿no? Eh, Antes de tener la editorial, yo tenía que autopublicar, bueno, lo sigo haciendo, los libros, y entonces una tiene que cotizar dónde se le imprime con menor presupuesto, cuánto va a ser el tiraje, dónde lo vas a vender, cómo lo vas a vender. Y a mí me tocó tener que irme a meter, así sin que nadie me invitara, a los eventos, a los simposios, conocer gente, decirle, oye, yo tengo un libro, ¿no? Y que te dijeran, sí, 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 no, mándamelo, leo. No lo leen, no te escriben, no te responden, pero tú vuelves a ir al evento, ¿no? A saludar amablemente, a hacer todo ese trabajo de relaciones públicas para tu escritura, que me parece que yo lo empecé a hacer como en una época, te decía, por ahí del 2012, eh, donde no había como tanta proyección que ahora se puede hacer a través de redes, ¿no? Yo lo tenía que ir a hacer físicamente a los eventos, ahora también lo puedes hacer en redes, todas estas relaciones públicas, todos estos contactos, pero pues sí, es complicado hablar de la escritura como un trabajo y la manera en que se remunera me parece que no es la más adecuada, ¿no? Cuando uno ve series en internet, en y dice mi escritor, mi agente, me adelantaron $10,000. Y digo, ¿cuándo a mí me han adelantado diez mil No, dólares en un capítulo? yo te voy a confesar, me metí el año antepasado a un diplomado de distribución editorial para como autopublicado, dije, pues imprimo tanto de tiraje y aprendo. No me acuerdo si fue antes o después de conocerte, pero aprendo pues todo, cómo le hago y a través de quiénes o de qué canal que mis libros lleguen a las tiendas, a las librerías. Me meto, era un diplomado de una editorial independiente muy conocida y estaba espantoso el diplomado, espantoso. Lo dejé de tomar, costó un billete. Lo dejé de tomar cuando la persona que daba ese diplomado quiso explicarnos la autopublicación como un temita así a través de Amazon Kindle y explicó todo yo es donde publico, ¿no? Literalmente el 95% de mis libros está ahí. Entonces me sé la mecánica, la forma, la todo. Y lo dijo de una manera tan chafa que dije, si esto yo ya vi porque domino que está mal, seguramente todo lo demás puede tener un sesgo abrupto, ¿no? Porque aparte esta persona ni siquiera vivía en México, estaba en el extranjero, coordinaba con 3 pelados aquí. Bueno, horrible. Pero en ese diplomado mencionan a un par de agentes literarios, y dicen: "Y fulanito de tal, fulanito y menganita que tienen esta agencia, reciben manuscritos y son bien entrones". Y dije: "Por algo estoy aquí". Contacto a esa agencia, mando un manuscrito, me hablan y me dicen: "Sí, nos encanta, lo queremos promover". 30,000 pesos me costó. Durante un año, solo los vi 2 veces, 2 veces. Por contrato te aseguran que al menos te van a sentar en una ocasión con una editorial para pitchar tu obra. Fue en Zoom,
con otros 7 escritores, con una editorial a la que yo ya había ido por mi cuenta antes de conocerlos. Ellos sabían que ya me habían bateado y que tenían la política de que no daban segundas oportunidades. Todo eso a mí me parece perfecto, que me bateen, que, o sea, de hecho, la vez que me batearon esa novela en particular, me batearon diferente a todas las demás porque me dieron un feedback distinto y muy empoderador. O sea, me rechazaron la novela, pero dije: "Guau, les gustó". O sea, con todo esto que me dicen, o sea, esta novela vale algo. Y estos cuates, te digo, los vi 2 veces por Zoom, y 3 o 4 veces nos mensajeamos, y me decían: "No, les gustó para hacerlo guión, para una televisora, que no sé qué". Ni siquiera reclamé, Frida. Eh, yo les había contado cómo era mi situación, y una de estas, personas que estaba en esa sociedad todavía nos arma un grupo con todos los escritores de Watts y nos dice: "Por favor, apoyen si están en Guadalajara, porque voy a estar en la FIL". Y yo, o sea, ¿y por qué no nos llevó? O sea, ¿por qué no? Si tiene un stand, si va a ir, o sea, si de verdad eres un agente, tú quieres que la gente con la que te está pagando y con la que colaboras y en la que supuestamente crees, pues esté contigo, ¿no? Oigan, y por cierto, como abridor de concierto. Y ahí me di cuenta que el baboso soy yo, por supuesto. Ahora haciendo los videos de las vidas de los grandes, artistas de la literatura, que les fue muy mal o que les fue muy bien, porque a mí ambos aspectos me parecen sumamente interesantes. En todos los casos está lo que mencionas. Por ejemplo, hoy saqué un video de Stephen King y dice, el guión decía: "Y recibió 2,500 miserables, dólares por adelanto". Y yo dije: "No manches, si a mí me los dieran", al final, pues, uno yo creo que debería de estar dispuesto a intentarlo, asumiendo que las cosas salgan mal. O sea, por ejemplo, perdí el billete, me desencanté de 2 procesos al mismo tiempo, que es la distribución y aparte, ya recordando nuestra plática, y es parte de esta plática también, yo, Christopher, dejé ya de pensar en perseguir lo tradicional y hacer hágalo usted mismo, porque aparte me ha ido bien como autopublicado. O sea, la verdad es que me gusta, hay un nicho, me leen, no puedo vivir 100% de esto, pero, o sea, hay forma, ¿no? Hay apoyo y todo. Y hay ejemplos como el tuyo que me encanta que ya lo hayas tocado, porque antes de la editorial, yo creo que más bien la editorial llegó porque tú empezaste a hacer ruido con tu trayectoria como escritora, pero además, y espero que no se escuche feo, porque lo digo con toda la admiración y honor, como vendedora de tus propios libros. O sea, no creo que haya alguien en Gandhi más capacitado ni con tanto fervor para platicar de transporte a la infancia como tú, yo creo. Pues mira, esto que comentas me parece muy interesante porque yo te comentaba por las cosas así de manera general por las que había atravesado, pero me parece que sí es importante aterrizar en algo que también mencionaste tú, que es quienes nos vean en este video, obviamente de otro país, tienen que investigar cómo es el asunto de la escritura en su país, en su localidad, porque esto que estamos contando es específicamente en México. Lo que yo te decía, las becas, el tener que ir a hacer relaciones públicas a los eventos, de libre acceso además, porque en otros países hay eventos de encuentros de escritores, pero son por invitación o no, aquí siempre son abiertos. Eh, y entonces esto que comentas es otra cara por la que yo no he pasado, pero sí había escuchado, ¿no? El asunto de los cursos que te enseñan cómo llegar a la editorial, cómo llevarlos, cómo hacerse de agentes, como todo esto. Tú ya contaste tu experiencia. Hay una amiga que logró tener un agente y la llevó a editorial. Sí terminó para ella en editorial, pero ella también cuenta que tuvo que pagar dinero de su bolsa antes como de todo esto y hizo como una amistad con esta persona, o sea, sí se veían físicamente, iban a cafés y así, empezaban a generar como cuánto sería la comisión, cuánto sería como todo esto. Entonces me parece que también es un poco
de generar no nada más un contacto con un agente, en el caso de que lo quieras buscar o que lo llegues a encontrar, sino cierta empatía y cierta amistad, ¿no? Para que pueda establecerse esto. Y lo otro es que sí, ahora que lo mencionas, también eso, luego yo medio no lo tengo muy consciente y mucha gente me lo hace ver siempre, es que antes de llegar a Almadía, yo llegué a Argentina y llegué a Costa Rica y también llegué a Colombia y a Chile con el libro de Cómo ser trans y morir asesinada, porque yo tuve un Facebook hace muchos años, no sé, creo que ahora no funciona igual, pero un Facebook te daba máximo 5,000 amigos y después ya no te permitía agregar a nadie. Entonces yo llegué muy pronto a los 5,000 amigos y Facebook era todo para mí. Era el blog, era el diario, era el anecdotario, era el medio por el cual yo informaba como de todo lo que hacía, activismos, perdón, marchas, talleres, todo lo que te decía. Eso generó tanto ruido que el Facebook me permitió cambiar a esta página de seguidores. Y entonces, en aquel entonces era el 2010 y yo tenía 24,000, 25,000 seguidores. Y entonces vinieron ahí, ese fue el contacto en Facebook. Vinieron unas chicas de una colectiva feminista, filósofa, académica, a decirme, oye, podemos ver tu libro, nos interesa mucho porque yo decía, varias cosas del libro yo las publiqué como notas, ¿no? Lo saqué. Sí, las empecé a sacar así, ¿no? Y entonces a ella les parecía como muy interesante y eso fue como algo que yo logré, pues sí sola, pero también con el apoyo de gente interesada en ese trabajo. La mayoría, te repito, era gente feminista, pero después se agregó un colectivo de trabajadoras sexuales LGBT y después vinieron como los académicos también, porque luego yo suelo renegar mucho de la academia, porque es muy compleja para lo que yo quiero hacer, ¿no? Yo te decía que a mí me interesa conversar con las personas a través de la escritura y viene la academia y lo hace, no lo hace accesible. Pero curiosamente ese texto llegó mucho a la academia y se sigue usando en la academia, ¿no? En seminarios, en maestrías, en licenciaturas, ¿no? Como un tema importante, porque lo que hizo ese libro, que también ahora yo podría aconsejarlo a quienes empiezan a escribir, es que ese libro representó como un parteaguas, porque no había ningún libro de una mujer trans que hablara de forma teórica sobre la vivencia trans. Y entonces yo no lo hice con esa conciencia, te repito, yo lo hice más como un ejercicio de charla, tanto con mi terapeuta como con las personas con las que me rodeaba en ese entonces, en mi contexto, pero lo llené de teoría porque había tomado los talleres, sabía los conceptos, sabía los autores, ¿no? Y entonces ese fue el libro, digamos, que vino como a irrumpir, ¿no? Entonces, quienes quieran generar algo, me parece que tienen que ahora te digo, lo cuento ya como de manera técnica. Si a ti te interesa, por ejemplo, el tema de la ciencia ficción, hay que generar un texto de ciencia ficción con el tema, que aterrizarlo bien, ¿no? Y que tu libro pueda ser de los pioneros o de los parteaguas, porque creo que fue lo que pasó con cómo ser trans y morir asesinada en el intento. Entonces vinieron estas chicas, lo publicaron en Argentina, hicieron un tiraje como de 500 libros, se vendieron todos los libros, me pagaron, yo con ese dinero imprimí el libro en México y yo hice un tiraje de 300, se vendieron, entonces vender 800 libros para una autora desconocida, autogestiva, sin editorial, a mí me parece que fue como algo muy importante, ¿no? El libro todo el mundo lo empezó a subir a internet y yo decía, pues ya no se me va a vender porque ya en cualquier página lo encuentras, ¿no? Pero no, o sea, la verdad es que el libro se haya subido al internet hizo que otra colectiva feminista de Italia tradujera 2 de los capítulos del libro. Hizo que una colectiva de Brasil, que también se interesa en los temas, publicara otros capítulos del libro en portugués.
hizo que unas chicas latinoamericanas que estudian en Estados Unidos publicaran ese libro en inglés. Entonces vino como toda esta cosa que abrió esta brecha y que también generó ese interés, ¿no? En el tema, porque te repito, es una mujer trans teorizándose a sí misma desde la academia, pero sin dejar estas charlas, ¿no? Más accesibles, ¿no? Porque además yo tenía mucha conciencia que las mujeres trans no venimos de la academia, no venimos como de la intelectualidad, o sea, las mujeres trans vienen de la calle, vienen de ejercer el trabajo sexual, de ser corridas de su casa, de un montón de cosas, de violencias, ¿no? Y entonces así fue como empecé con este libro. Después, cuando a mí las personas de Italia nunca me escribieron para decir si lo quería publicar, o sea, lo vieron en internet, les pareció, lo tradujeron. Entonces fue un tanto suerte, pero también un tanto como generar este ruido en las redes, ¿no? Que ahora no sé si se puede hacer de igual manera, porque también ha cambiado mucho el contexto de las redes, los públicos, ¿no? Ahora, como tú bien decías, es más de video, o sea, te estoy diciendo que lo que yo hice fue de textual, gente que leía, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, ese libro ahí está. Después de publicarse en Argentina y México, aparecieron las chicas de Chile y de Colombia, que también lo publicaron y entonces pues yo ya perdí la cuenta porque después yo hice una segunda impresión de otros 300 libros, o sea, ahí eran más de 1000 ejemplares y había gente que estudiaba en ese entonces y se hicieron amigos míos en la Fundación de las Letras Mexicanas, para cual yo ya no podía acceder porque ya tenía más de 30 años, o sea, yo ya no podía inscribirme ahí. Y entonces una vez alguien me mandó a decir, oye, es que hay una maestra que conoce el libro y le parece muy interesante y le dije que tú habías vendido más de 1000 libros sola y no lo puede creer. Y le digo, pues dile que lo crea porque sí, vendí más de 1000 libros sola. Y después vino como el subir a Amazon, que sigue estando en Amazon ese libro y se sigue vendiendo bien, creo, a pesar de que cualquiera lo puede descargar de todas las páginas donde está. Entonces creo que ese libro fue motivante para que yo siguiera escribiendo, porque todo escritor, escritora debe tener siempre motivación y motivación económica, ya lo hemos comentado aquí, pero también este tipo de motivación, o sea, que tu trabajo llegue, que tu trabajo sea traducido. Hay amigos académicos que yo tengo y me dicen, yo hubiese querido que mi trabajo se tradujera a alguna lengua, ¿no? ¿No? Y te digo, eso llegó al inglés, al portugués y al italiano. Después hubo otras cosas al francés, pero no fueron de libros, sino fueron de charlas o de entrevistas que me hacían en español y se traducían al francés. Entonces, pues bueno, yo sin que fuera mi meta, o sea, creo que llegué a esas lenguas y eso fue motivante para mí para seguir escribiendo. Después Oye, vino la perdón, pandemia. perdón que te interrumpa, Frida. Yo te tengo que preguntar, ¿cómo hacías para no desequilibrarte? O sea, de la emoción, ¿no? De repente ves tu libro, no sé, pirateado y son sentimientos encontrados, ¿no? De entrada, qué poca, pero después dices: "Guau", alguien, o sea, alguien cree que debe de masificarse, aunque sea con el parche en el ojo, el libro, o de que empiezas a mover fibras en otras latitudes. O sea, yo me imagino que ves la compu o el teléfono así y dices: "Ah, mira", lo cierras y así de: "Ah", no, o sea, te vuelves loca, ¿no? De la emoción de cómo algo tan íntimo que plasmaste artísticamente en un escrito y cómo cobra propia vida, ¿no? Sale ya. Sí, pues te decía que el impulso fue como la colectiva que se interesó en primero, pero después como la repercusión, ¿no? Yo difundía, ellas difundían, alguien más lo vio, también se tomó el trabajo de difundir, y así fue como fue apareciendo, ¿no? Yo a veces, todavía al día de hoy, cuando googleo como alguno de mis libros, me sigo encontrando que hay gente que los utiliza en la Universidad de España para una clase, y yo así de, ¿por qué no me invita? Nada, yo puedo Ah, hablar en la clase, ¿no? Eh, pero hay mucha gente que luego, cuando lee ese libro, me dice, y que les conozco después en persona, me dicen, es que no pensamos que fueras tan accesible para hacer.
Claro, una clase o claro. algo, porque en tu texto es una persona muy rabiosa, muy enojada, ¿no? Que siempre están criticando como todo alrededor. Entonces nos parece que ¿no? Pero bueno, no. Una Oye, cosa es la Frida, escritura. comercial. De todos modos, me lo pasas y lo subo en la edición. La gente que te quiera contactar para talleres, pláticas, distribución de tus libros, ¿cuál es tu medio de contacto más habitual? El correo electrónico, siempre doy el correo electrónico y yo sí lo reviso todos los días, spam y todo, nunca se me pierde un mail. Claro. Ese es el correo electrónico. Y la otra, pues es que ya cuando entramos en correo electrónico ya les paso como mi WhatsApp y creo que esos son como los dos medios ¿Te que parece bien que utilizo. ponga, un footer o un header con tu correo electrónico y Sí, aparte en la descripción, para la sí, gente sí, que seguramente yo espero que la gente, como justo estás diciendo, ¿no? Que pueda tener una impresión de ti que no sea la real, se dé cuenta que estás abierta para poder, platicar, brindar tu ejemplo, tallerear, etcétera, etcétera, ¿no? sí. Pero Y bueno, toda esa repercusión sí empezó a generar dinero en el sentido de que a mí me costaba ya menos trabajo hacer que se vendiera un taller, ya la gente me empezaba a invitar sola, me empezaban a invitar y entonces hubo un tiempo en el que viajé mucho a encuentros, a jornadas, a simposium, a programas de radio que ahora son los podcasts, a este tipo de cosas, ¿no? Y a gente que luego, cuando llegó la editorial, bueno, esto porque lo decías tú, que el ruido que se hizo antes hizo que la editorial, y sí, así fue, ¿no? Yo no busqué la editorial nunca, porque no, antes no tenía la salud mental tan estable que tengo ahora. guau, Entonces entonces, para mí, nunca era una persona muy insegura que pensaba que esto que yo escribía no le iba a interesar a una editorial, ¿no? Porque no se leía igual que Saramago, porque no se leía igual que García Márquez. Y entonces yo decía, pues no, esto nomás le interesa a la gente que hace activismo, no creo que le interese la editorial. Entonces yo nunca busqué la editorial por un tema de inseguridad propia, ¿no? Eh, pero bueno, hubo una persona que dijo, oye, es que esto sí debería estar editorial, y fue quien lo acercó, pero muy amable me preguntó, oye, ¿te gustaría que yo lo llevara? Y yo dije, bueno, sí, llévalo, ¿no? Porque, o sea, claro. tú sí eres una estrella reconocida, y también traducida a otras lenguas, dije, a lo mejor a ti te hacen más caso. Y sí, resulta que ella lo llevó, la editorial me contactó y así fue como llegó este libro que también era autopublicado y de Transporte a la Infancia. Yo ya lo había hecho, lo escribí en la pandemia, lo publiqué en la pandemia, lo presenté en puros Zooms en la pandemia, lo vendí en la pandemia, Guau. porque además fue un tiraje que también hice de 300 ejemplares en pandemia y los 300 yo los vendí enviándolos por correo postal a quien lo compraba, ¿no? También fue un libro que se acabó y fue un libro que a diferencia del otro, todo el mundo decía, es muy amoroso, es muy entretenido, es muy divertido. Es lindo a pesar de o sea, yo creo que haciendo hay videos que aún no saco sobre lectura nos confundimos, ¿no? Creemos que la lectura tiene que ser complicada, que tiene que ser profunda, pero en realidad la alta literatura o la literatura debería de tener ciertas capas de comunicación. Y yo siento y puedo notar que Transporta la Infancia tiene varias capas de comunicación. Tiene lo cruento de un testimonio, casi casi con nombres y apellidos. Tiene el mensaje y al mismo tiempo tiene una narrativa sutil que te envuelve y que puedes hablar de temas súper densos y y al mismo tiempo y espero no lo tomes a mal, es una palabra que yo valoro mucho, ser entretenida. Y yo creo que la profundidad de un mensaje, por más oscuro que pueda llegar a ser el mensaje, cuando es entretenido, entra más fácil a una cultura no tan abierta a la lectura, ¿no? No sé qué opinas tú, pero a mí ese libro me pareció fantástico porque lo puedes ver desde la perspectiva tan profunda y tan sutil que tú quieras y el mensaje persiste, aguanta, es 4 por 4 ese mensaje. Sí, creo que
Creo que sí funcionó, fíjate. Yo cuando lo hice, te decía, estábamos en pandemia, entonces, pues bueno, estaba todo esto de las no vacunas, ¿no? De la gravedad del problema, como todo esto. Entonces, encerrada, lejos de mi familia, pensé en hacer un anecdotario de estas situaciones con mi mamá, ¿no? Como un regalo para la mamá, como una especie de caricia para la mamá en la memoria, en el tiempo y todo. Entonces me encerré, no había terapia, porque a mí no me gustó la terapia en línea, entonces hubo un tiempo en el que le dije a la terapeuta, ya que pasa esto, nos vemos, porque yo dije, en unos 3 meses, y duró 2 años. Sí. Eh, pero y entonces empecé a escribir este libro que me llevó por todo. Cuando yo le puse transporte a la infancia, hay mucha gente que piensa que yo le puse transporte por el prefijo trans. Y no, yo le puse transporte a la infancia porque para mí realmente fue un vehículo en el cual me hizo viajar al pasado, a estos momentos que yo quería narrar, y los hice como si yo no lo fuera a leer nunca nadie. Lo hice como esta plática con mi mamá, como esta forma de contar lo que dolía, lo que ya no dolía, lo que me alegraba, lo que no, como todo esto. Y entonces vino este libro, lo publiqué porque después de que lo terminé, alguien lo leyó y me dijo, públicalo, públicalo. Y yo decía, no, 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 me parece que es muy íntimo, me parece que no, lo voy a pensar. Bueno, total que lo publiqué y estuvo, te digo, toda la pandemia vendiéndose, presentándose así en espacios virtuales. Y cuando llegó Almadía, me dijo algo bien bonito que sigue siendo esto que decía que las escritoras, los escritores debemos tener es esta motivación constante para seguir haciendo. Y entonces Almadía lo publicó y me dijo, oye, es que más allá del tema trans, más allá de la autobiografía, esto tiene literatura. Y fue la primera vez que alguien me dijo o que me hizo sentir la seguridad de que yo podía escribir literatura. Y entonces me acuerdo que lloré y lloré y lloré y dije, yo hice literatura porque no lo podía creer, ¿no? Y entonces sí, me parece que hay mucha gente que lo ha leído y me dice, es que esto, eh, o sea, gente que no conoce el tema, dice, no importa, porque lo que hay aquí, o sea, es verso, es poema, es literatura, es como, y hay gente que lo ve como testimonio nada más y no ve esta parte de literatura. Y todo esto creo que se notó mucho cuando vino Almadía y su agencia y sus publirelacionistas y todo, y me consiguieron estas presentaciones, estas entrevistas en prensa, este viaje a España, y entonces me di cuenta también que la escritura es este vínculo. Bueno, no es que no lo supiera, pues, pero me parece que fue Lo la viste. forma, el momento en el que por mí misma, algo que yo generé, me di cuenta que la escritura es este vínculo, no solo de culturas, sino de historias de vida y de países y de fronteras y de todo esto, porque yo fui a España y los comentarios y la gente que hacía preguntas y los periodistas a mí me devolvía como toda esta cosa motivante, ¿no? En el cual fue tan así que escribí el otro libro en el nombre del Padre, la hija trans y el Espíritu Santo, que es como la versión de Transporte a la Infancia, pero en la versión del papá, porque en Transporte a la Infancia el personaje creo que es la mamá, el, el, el personaje héroe, heroína en la historia es la mamá, ahora viene la cara del papá, ¿no? Que es este texto como en el universo que hay de esa niña trans que creció en los 90 en un estado mexicano en el norte, como todo esto. Entonces me parece que esa motivación y esa vivencia de saber que la escritura unía estas historias de vida y todo esto en presencia además, porque lo vi, lo viví, fue muy interesante, muy bonito. Y también me parece que si yo no he podido capitalizar la escritura como yo quisiera, también es un poco como ¿cómo decirlo? Te digo que no es inseguridad porque ahora me siento más completa y más segura de decir que lo puedo hacer, sino como esta cosa de tener el tiempo en el día, de sentarme a hacer esta disciplina que tú bien comentabas, porque en España hubo el ofrecimiento de el periódico El País, la reportera me dijo, Guau. en el país no tenemos una columnista trans, ni española, ni mexicana, ni de ningún país, me dijo. Entonces, si tú quieres, me dijo, yo puedo hablar con el editor, podemos revisar tus columnas. Y son columnas que al día de hoy yo no he hecho, no Ya, sé por qué, sí, como claro. por un auto boicot,
¿no? Porque siento que generar ya este contenido que ya no es en blog, que ya no es un medio digital, sino que es en un periódico como El Oh, País, claro. ¿no? Y que aparezca la columnista trans mexicana, todavía creo que me falta otro cachito como para llegar a ese punto, ¿no? Porque además, una vez que lo haga, no es que lo haga una vez, o sea, va a estar como constantemente. Claro, Y entonces me parece que pues ahí estoy en ese proceso todavía de generar ese contenido que sería muy interesante. totalmente. Eh, Y nos avisas, por favor, 1 para echarte porras y 2 porque va a ser es que fíjate, es lo que te decía, diría el poeta, sin querer queriendo, empiezas a llevar el nombre de nuestro país, de los colectivos, del norte, o sea, a mí me sorprende cuando para Sinaloa, cuando invité yo a gente de otros países, me decían: "Ah, es la tierra del Chapo", y a veces ese estigma es lo único que se habla de una tierra tan linda, tan controversial, y no hablo por ese estigma, sino, por ejemplo, uno lee tu libro y no necesita tocar el tema del narco, ¿no? Con la pura idiosincrasia y con tu experiencia, hay para hacer novelas, series, autoficción, o sea, porque has roto esquemas, has abierto brecha para gente que viene detrás o a la par. Y para muestra un botón, ¿no? Esta invitación que ojalá y sea algo que tú tomes y que sea para ti, ¿no? A lo mejor, más bien, solamente tú sabes tu camino, pero guau, o sea, este es el claro ejemplo de alguien que está en la escritura y que puede ser un referente perfecto para cualquiera de nosotros, los escritores emergentes y los lectores, que a lo mejor no sabemos que nos gusta tanto la lectura, porque es que agarramos cualquier cachito de tu vida como escritora y hay para motivarte, para aspirar, para decir, ella puede, cualquiera podríamos, si tenemos la garra, si tenemos la atención. Yo me acuerdo que me platicabas que ibas de librería en librería, ¿no? Que agarrabas la Narvarte, la Condesa, y ibas sí. con tu libro y literal como cambaceo, ¿no? Así, oiga, podría dejarle, y eso al final, me imagino que tú, o sea, mi mente de escritor, ¿no? Yo te imagino en España regresando de todas esas ovaciones, cerrando la puerta de tu cuarto y decir: "Madre mía", o sea, qué locura. Y así como el flashback, andar tocando de librería en librería y que unos te digan que sí, otros que no, otros que a cuen o sea, toda esa historia que se conjuga para que llegue el momento en el que en diferentes países seas emblemática. Y eso, cualquiera que digamos que queremos escribir, tendríamos que asumir que podríamos caminar o tendríamos que caminar algo similar de dificultoso, si es que queremos pagar el precio de dar a conocer nuestras historias. Sí, fíjate que el precio justo, esa es como la palabra, pues yo tampoco es que podía generar como mucho dinero para invertirlo y sabía que tampoco iba a recibirlo como, ¿no? En grandes ganancias. Y entonces cuando yo iba a las librerías me encontraba mucho con que, ok, pero el 50% para ti y el 50% para mí, ¿no? O el 30%, pero además me lo vas a facturar. Y entonces yo después tenía que, ¿no? Todo eso, pero pasaba algo interesante. Yo sigo pensando que es una buena estrategia hacerlo para quienes autopublican, porque aunque no haya la ganancia, hay este escaparate, ¿no? Porque eso también fue lo que pasó con el otro libro y con este, antes de ser publicado por la editorial, que venía gente a la Ciudad de México de otros países y se iba a las librerías más famosas. Yo siempre fui a las librerías más famosas o las que tenían como mayor notoriedad justo para escaparate, ¿no? Porque el Claro. libro yo quería que estuviera visible, ¿no? Y entonces, pues sí, cuando pasó esto a la editorial, había gente que me decía, yo fui a México en tal año y encontré el libro antes que la editorial. Y entonces es esta gente que colecciona Guau, libros y le parecía maravilloso claro. tener un ejemplar autogestivo que había encontrado por su trabajo de lector, lectora, andando en librerías y luego
había gente que ahora tenía el ejemplar de la editorial y entonces para ellos era como un tesoro tener el objeto que descubrieron por sí mismos con luego el objeto que la editorial masificó y que se hizo, que tuvo mayor difusión. Entonces, yo en las mismas condiciones era, ese libro yo hubiera ganado más dinero, o hubiese sido más ingreso para mí si lo hubiera vendido sola, como Avon, ¿no? Como catálogo de cosas, pero no hubiese tenido esta repercusión de difusión si no lo hubiera dejado en la librería aún con el 50% que me quitaban, ¿no? Entonces, me parece que sigue siendo una buena estrategia. No pensemos en el precio económico, sino en el precio del alcance o lo que generan del alcance y en la difusión. Me parece que todo suma en este trabajo de quienes queremos escribir y queremos conocernos, darnos a conocer como todo esto, me parece que es muy interesante esto. La otra es que lo que yo hice también siempre es que antes de publicar estos libros, yo los registraba en Indautor porque me parece que ya había tenido advertencias de muchas personas mías en mi contexto muy cercanas que habían escrito cosas y luego eran encontradas en otros textos por alguien, ¿no? Este robo del trabajo, porque además no alcanzamos a llegar a este punto deseado, pero nos tenemos que estar cuidando de muchas cosas. Esto que comentabas de los falsos cursos o de los malos agentes, bueno, también hay gente que te roba las ideas y que te roba, ¿no? Entonces yo publicaba, registraba y luego venía como todo este asunto de la difusión. Me parece que también lo que pasó con Almadía y que es muy interesante es que las ferias de los libros también tienen un público específico, generacional. Muchas de las presentaciones que yo hice en ferias de libro estaban llenas de personas adultas, hasta de la tercera edad, ¿no? Que no había encontrado en redes y que no había encontrado en otros espacios. Entonces, me parece que todo abona, todo suma y que una tendría que tener esta plena, ¿cómo decirlo? Como esta paciencia. Y permear, ¿no? Entender que hay Sí, que permear todo. Yo conocí a una escritora muy de microcuentos, muy enfocada a los microrelatos, pero que es directora creativa de una de las revistas culturales para mi gusto, más importantes de México. Y siempre que hay algo, alguna oportunidad y que me toque ser como mensajero, me dice: "Christopher, a todo lo que me digan, yo digo que sí". Y claro, ¿no? O sea, es que no sabes dónde puedas hallar un lector o un agente comunicador de tu obra, ¿no? A lo mejor, muchas veces, como lo que platicaba, ¿no? Con personas que a lo mejor nos quieren, pero no nos leen, pero hay gente que a lo mejor no te va a leer, que no le gusta leer, no le interesa leerte, pero sí le interesa unir los cabos, ¿no? O sea, que tú platiques con tal agencia, con tal editorial, con tal medio de comunicación y surge la magia. Y muchas veces uno como autopublicado, uno como escritor independiente, se emperra en que o no me compran mi libro o me quiere, cuido bien poquitos pesitos porque se va la dignidad o el ego, mejor dicho, en ello. Y, y cuando tú trabajas por tu obra, pasa esa magia. Cuando dejas de trabajar para el autor, es mi opinión, cuando tú dejas de trabajar para el autor y en vez de eso tú como autor o autora trabajas para tu obra, la obra empieza a caminar y empieza a jalar adeptos y entonces la magia sucede y la reciprocidad puede o no venir económicamente hacia uno, pero al final yo lo que siento es que tú trabajaste para tu obra, tu ego claramente lo tenías contenido o bien apapachado en donde tiene que apapacharse y no en irte a caminar, irte a presentar, irte a permear con tu obra todo lo que se te pusiera enfrente. sí, fíjate que hace poco me entrevisté con un profesor francés que me invitó a Francia para el próximo año a hablar sobre este libro porque él lo pone para sus clases y me decía esto, me decía que él veía, me dijo un concepto académico, ahorita no lo recuerdo, pero me dijo que había un concepto académico en el mundo de la escritura donde las personas escribían para el reconocimiento, siempre queriéndose comparar con, yo estoy a la altura de Saramago, ¿no? Y entonces utilizo como no solo el lenguaje, sino utilizo como hasta el énfasis de
de ponerme como siempre a la par. A mí me parece que eh, es esto que comentábamos hace rato, de tener motivación y de tener como estos costos, no solamente económicos, sino emocionales, de todo esto. A veces a mí me pasa que yo digo, sí, porque sí sucede, que hay personas que escriben y se vuelven un boom literario y están y venden un montón de libros y está todo esto. Pero yo, que soy un poco más grande, tengo 47 años, voy a cumplir, que pasé por el mundo de la fama, de las telenovelas y de ver todo esto, siempre me quedé con la idea de que lo que llega muy rápido, también muy rápido se cae. Y entonces no es algo a lo que yo aspire, no es algo a lo que yo diga, quiero escribir este libro y entonces quiero que esto sea ya en el momento el boom y que yo esté como en todos lados y que venda mucho y que todo, porque eh, me interesa dejar, mejor dicho, algo que esté sembrado, algo que tenga esta paciencia que te decía, porque, por ejemplo, este es lo que pasó con Almadía, que fue muy bueno con toda esta repercusión y difusión, es que eso hace 2 años y hace 2 años hubo varias personas que se acercaron para hacer este libro en película, bueno, en sí, en largometraje y en Guau. teatro. Y entonces, si yo fuera de este tipo de pensamiento, tendría esta presión, autopresión y este coraje de decir, ay, pero ya, ¿por qué no se ha hecho? Y la Claro, verdad es que no se ha hecho porque quienes lo van a hacer son una compañía de teatro también autogestiva y también es un grupo de personas que hace cine siempre con becas, con apoyos. Entonces, el proyecto sigue en pie, ¿no? El proyecto no se ha caído, el interés sigue estando, solamente que ellos y ellas no han encontrado los financiamientos necesarios para seguir avanzando. Entonces, ahí vamos, ya está hecho un guión, ya está hecho como un casting, ya está hecho como cosa de vestuario, todo esto, ¿no? Para llegar a la producción y luego llegar a la postproducción y luego que llegue al final, yo sé que va a pasar muchos años, pero ahí está, ¿no? Ahí está, eso va a suceder en algún momento y es muy bonito y sigue siendo motivante, ¿no? Porque yo insisto en esta claro. palabra, una tiene que encontrar su propia motivación, pero también aparecen estas motivaciones externas que hay que saber canalizarlas, ¿no? No me voy a desesperar porque ya pasó 2 años y no hay una película, ¿no? Porque sé que es un trabajo difícil, ¿no? Yo no me imagino ver mi libro en teatro, pero el chico que quiere escribirlo y montarlo está muy entusiasmado y él ya Guau. lo visualizó y entonces yo estoy confiada en él, en que en algún momento cuando consiga los financiamientos y todo, yo me tocará ver eso, y entonces sé que eso va a representar para mí y para mi familia y para mi mamá como toda esta caricia, ¿no? Y además siempre pienso también como en una persona que te digo que creció viendo telenovelas y el mundo de la farándula en revistas. Es que mi pobre Frida Kahlo nunca fue el icono que es ahora, estando viva, ¿no? O estando, Claro, ¿no? claro. Entonces siempre pienso que mucho de lo que yo haga va a repercutir en mis sobrinos, ¿no? En mis sobrinas, en esta generación de adolescentes que hay dentro de mi familia, ¿no? Su tía fue una de las pioneras escritoras trans en el país, ¿no? Que tuvo esa película, que tuvo sobre, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que es una forma de dejar este apapacho también para quienes están detrás de mí, ¿no? A lo mejor a mi sobrina en algún tiempo le inspira a escribir también como la tía, ¿no? Y entonces son cositas muy bonitas que yo no sé si sean o no importantes para las personas que escriban, pero creo que deberían serlo. Creo Claro. que quienes escribimos no somos, además en el caso tuyo y mío es muy especial porque ni yo estudié letras muertas, ni filología, ni estas cosas, y tú tampoco, creo que tú vienes de derecho, ¿no? No, comunicación, peor, comunicación. No, no es cierto, los comunicólogos. Sí, no, Y no. entonces, pues es muy interesante porque personas que no venimos de la formación técnica, teórica de la escritura, hemos encontrado en ella el camino de contar esas historias que son para el trabajo propio, el placer propio, pero que también permean a la familia, también permean a nuestras amistades, a nuestras parejas, ¿no? Y que ahí están, ¿no? Me parece que es muy interesante, pues. Y yo ajá, y yo siento yo siento que el éxito, la excelente economía en cuanto a ingresos
y el amor son muy similares. Cuando tú los correteas, como que, ¿no? Causas así como que, ay, no, hazte para allá. Pero cuando en realidad trabajas en que tú valgas tanto como para atraer al éxito que quieres, al amor que quieres y a la economía que requieres o necesitas, creo que ahí hay un diferenciador. Por otro lado, más allá de lo que diga la historia, en cortito, y yo estoy muy seguro que tú ya lo vives, que ya has vivido eso, porque a mí me pasó con mi sobrina, con la sobrina de mi novia, ese referente y esa emoción y ese impacto con tu escritura, con tu trayectoria, con tu persona, o sea, eso ya está, ya no es en un futuro, ya no es cuando tú no estés, o sea, eso ya te sucede y lo acabas de platicar, ¿no? En otros países y eso no se finge, ¿no? Eso sorprende, ¿no? O sea, por eso insisto, ¿no? Yo te imagino así como, no manches que me buscaron de tal. Porque aparte se te ve esa honestidad, ¿no? Ese apantallamiento de tu labor, porque está tan bien hecha desde las entrañas que, claro, sorprende, ¿no? Es como cuando te chulean a alguien de tu sí, ay, qué linda tu mamá, tu sobrinita, no sé, ¿no? O sea, que dices: "Ay, pues, yo la veo diario, ¿no?". No, o sea, sí, sí está mona. Oye, fíjate que yo poniéndome un poquito más oscuro, eh, hay algo importante en tu labor que va más allá de solamente la escritura, ¿no? Yo siento perfectamente que tu obra salva vidas en diferentes ámbitos, ¿no? Desde gente que esté a punto de rendirse y que vea tu testimonio y que diga: "No puedo", o sea, a la vuelta de la esquina puede brillar el sol, hasta otras personas, ¿no? Que se dan cuenta que su cotidianidad es igual, menos o más opresiva de la que tú surcaste y pueda agarrar las riendas, incluso de gente muy perturbada que pueda caricaturizarse, ¿no? A través de tus letras y decir, yo no, o sea, no manches que así me veo, ¿no? Y entonces le baje 2 rayitas. Yo siento que más allá de lo artístico, de lo hermoso, del mensaje y todo, también hay literatura como la tuya que salva vidas desde todas las perspectivas. Y eso es fascinante porque cambia el nivel de acercamiento a tu obra, porque es una obra tal cual, ¿no? Que ayuda a sobrevivir. Y eso no cualquiera, mi querida Frida. Ay, muchas gracias. Fíjate que sí, te voy a contar una anécdota. Me escribió un sacerdote, para decirme que se había encontrado con el libro y le había dado un poco de pena porque había descubierto, y lo decía con mucho orgullo, es que ese libro llegó un momento de su vida en el que no quería ser esa persona ya con demasiados prejuicios o con demasiados estigmas hacia la comunidad LGBT, por ejemplo, ¿no? Entonces, que te lo diga un sacerdote y que te diga, un sacerdote que además son personas súper leídas, súper estudiadas, que te digan que encontró un libro eh, que a través de la literatura le hizo entender que no había que ser tan prejuzgadores con personas con las que no se convive o no se está cerca, me parece que refleja un poco esto que acabas de decir, ¿no? A él lo salvó de seguir siendo un odiador Y LGBT. Y hay muchas Guau. personas que sí, que me han, no sé, yo recuerdo que en una presentación una chica dijo que ella llevaba muchos años siendo consciente del abuso sexual que había recibido en infancia y que cuando leyó el libro mío le dio como este impulso de poder hablar en su familia y decir, es que yo fui una persona abusada en esta familia, ¿no? Ese tipo de cosas que de repente a mí eso para mí es como el pago no Claro, económico, pero el pago, ¿no? De todo ese trabajo en el que uno escribe y le asaltan muchas dudas de si está quedando bien, de si sí es literatura, de si sí lo voy a poder terminar. Una amiga dice que el texto es un poco como respirar y cuando estás escribiendo sientes que en el último renglón ya se te fue el aire y ya no sabes cómo sacar aire para seguir escribiendo. Y entonces, cuando yo paso por todos esos procesos y alguien en una presentación me dice este tipo de cosas, yo digo, bueno, esto, ¿no? Para esto alcancé a respirar en el texto, para esto alcancé, ¿no? Y sí, me parece que esa compensación para quienes escribimos es muy hermosa y muy
y que te invita a seguir en este oficio, ¿no? De seguir creando como desde esta postura. Ahora lo que a mí me ha pasado es que yo ya estoy saliendo un poco de la autobiografía y ahora me encontré con otro mundo de si Más la ficción. autobiografía, porque hay quienes dicen, bueno, la autobiografía es más fácil porque es algo que ya conoces o que ya te pasó, pero no. Y entonces, ahora que quiero escribir totalmente ficción desde cero, es como otra vez empezar con esta inseguridad un poco, pero también con este camino recorrido que ya hay que te dice, no, a ver, no, o sea, Tú no, puedes, ¿no? O sea, tú que puedes, ¿no? traes tu Y que además porra es el momento del crecimiento, de más crecimiento, ¿no? Porque me parece que ya he crecido desde el 2010, 12 hasta la fecha. Me parece que ya ese crecimiento, pues es eso, es ir hacia arriba o es seguir escalando, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Lo hice hace poco con un poemario que nunca he escrito poemas, pero dije, voy a hacer, no, y porque además de, creo que los poetas son otro sector de escritores que sí son como celosos y como, ¿no? Y entonces, pues bueno, me animé a escribir unos poemas, he estado aplicando en concursos a ver qué pasa, he estado buscando espacios donde ir a leer estos poemas, apenas estoy en ello, no he encontrado ninguno, pero me parece que primero es atreverse a hacerlo, ¿no? Es como, yo podré escribir poemas, no voy a saberlo hasta que los escribas y vea qué reacciona y vea qué comentarios y qué críticas, ¿no? Ya veré si sí me animo a escribir después más o digo, la poesía no era lo que, no era lo que yo tendría que escribir, pero bueno, atreverse, ¿no? Atreverse, caminar, seguir avanzando, creo que son como pasitos claves. totalmente. Y fíjate que, bueno, lo que comentas de estas muestras de afecto que a veces te impulsan, en recursos humanos se dedican los departamentos a impulsar esto, le llaman salario emocional. Y a veces es muchísimo más impactante en los colaboradores que la propia remuneración económica. Y entonces yo creo que como escritores bueno, necesitamos comer, ¿no? Obviamente. Y nada mejor que poder, lo que hemos estado platicando, vivir de nuestra escritura. Pero a veces ese salario emocional diría Bunbury, ¿no? Es un bastón para el corazón, ¿no? O sea, a veces estás hecha pomada y a veces ya no puedes más y todo, y de repente te llega un mensaje o te llega un testimonio y como que te transformas, ¿no? Hay un impulso de energía que quizás venga con una muy buena idea y luego con una excelente ejecución y ¡bam! Sale el poemario o yo qué sé, ¿no? No quiero abusar de tu tiempo. Yo podría, y casi casi lo he hecho por ese regreso de Mazatlán, podría hablar todo el día, toda la tarde contigo, pero es un abuso. Totalmente lo entiendo, pero quisiera, a menos que tú vayas o quieras decir algo más, hacerte 2 cuestiones que para mí son de suma importancia. Y pensando mucho en la gente que pueda estar atraída al contenido de este canal y de lo que estamos construyendo, porque a partir de estas entrevistas yo he querido que el canal gire en torno a algo todavía más impactante, ¿no? Con los testimonios. No nada más lecturas, no nada más biografías lejanas, sino testimonios tangibles como el tuyo. Y por eso las dos preguntas que yo considero que me van a ayudar mucho a transmitir tu mensaje es, primero, pues, ¿qué, qué le dirías tú a una persona que aspira a escribir, ¿no? Aquí en México y que lo pueda que se puedan espejear o reflejarse cualquier persona, porque al final, aunque las circunstancias puedan ser muy distintas, el precio a pagar suele ser el mismo en diferente denominación, ¿no? ¿Qué le dirías tú a un escritor en potencia, a una escritora en ciernes? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que normalmente no te preguntamos las personas que tenemos la oportunidad de entrevistarte y que quizás tú quieras decir y que a veces dices, ay, ¿cómo este baboso no me preguntó tal o cual? A veces hay preguntas que se quedan sin preguntarse y por ende sin contestar, que pueden ser fundamentales, ¿no? Entonces, a mí me encantaría, y si quieres, platicamos más, pero esas dos cosas, ¿qué le dirías a un escritor, a una escritora que tiene esa ambición, ese sueño? ¿Y qué es lo que nunca o casi nunca te preguntan que para ti es muy importante dar a conocer?
Pues mira, primero, a mí me gustaría decirles a las personas que tienen el interés de escribir en que, eh, en que tengamos mucha paciencia, en que se tenga mucha paciencia en cuanto a los públicos, eh, porque lo que sucede es que yo pienso, estoy convencida que uno escribe en primera instancia como una necesidad personal de algo, ¿no? Como alimentarse, como hacer ejercicio. Me parece que la escritura también es algo muy, muy, muy íntimo, muy, muy para mí, muy para nosotros, muy para la persona. Entonces, después viene como todo este asunto de encontrar lectores o de que te lean, ¿no? Pero entonces, pensar siempre que cuando se escribe algo no es para nadie más, ¿no? Ese creo que sería como un primer consejo. Cuando escribas, no es para alguien más, es para ti, ¿no? Y entonces a partir de ahí, ya después ese texto se reposa como la masa de la pizza que hay que dejarla para que alcance su punto y sabor y todo. El texto me parece que es igual. Uno escribe lo que siente cuando lo siente, o uno escribe, porque me parece que la escritura no nada más es en el momento en el que estás en la compu tecleando, sino uno está escribiendo cuando anda en la calle y se le ocurre algo, cuando ve algo, cuando le recuerda algo, eso ya es escritura también. Entonces a mí lo que me pasa mucho es que cuando escribo es porque ya tengo en la cabeza demasiado hecho y lo que hago es pasarlo al texto. Y entonces esta necesidad como de escribir como una cosa orgánica de tu cuerpo, me parece que hay que tener siempre presente eso. Y luego viene la paciencia que te decía de encontrar los públicos y todo esto. Y luego la otra es que yo tomé un curso, una de las cosas que me regaló Almadía fue regalarme un curso de novela, o sea, Guau. completo de 4 semanas con novelistas. Y entonces muchos de los jóvenes que llegaban ahí decían, es que yo quiero hacer una novela que impacte en la generación mexicana y que encuentre el camino, ¿no? Entonces a mí me parecía que estaba mal planteado, porque, repito, cuando uno escribe, yo les aconsejo que escriban primero sin esa intención, ¿no? Sin querer llegar como a una meta cuando hay un camino, ¿no? Sin querer Claro. correr cuando el chiste es ir caminando y te puedes detener en el camino, ¿no? Y pueden aparecer otros caminos. Entonces, no, me parece que está mal hecho si tú escribes pensando en que hay un público allá afuera, no que te va a masificar o que te va a leer. Me parece que esas son cosas que se tienen que ver después. Quien quiere escribir y quien quiera sacar de su cabeza todo eso, quien quiera sacar de su cuerpo todo eso, primero tiene que hacerlo para sí, por sí, desde sí y nada más. Me parece que ese es un paso importantísimo para dejar sembrado algo que después puede crecer, florecer, germinar, ¿no? Y que puedes cultivar eh, de muchas maneras. Entonces me parece que ese es como el consejo que yo daría, ¿no? Escribir para apapacharnos, para autoapapacharnos. Y la otra es que, Exorcizas, ¿no? Lo que traes dentro. sí, y la otra es que algo que nunca pasa en las entrevistas es que, eh, no sé, esto tiene que ver un poco con una dinámica que hay en el mundo del activismo, que piensan que las personas que escriben y las personas que la obra y el autor es como está en la misma, ¿no? O que son la misma. Y a mí me parece que no, que debemos entender siempre que los escritores no somos todo lo que está en el libro, o no somos el libro, ¿no? Y aún en casos como el mío, que los que tengo, la mayoría son autobiografía, a mí me parece que no, que yo soy una persona distinta de lo que está en ese libro y así debe entenderse y pues nadie me lo pregunta nunca. Ah, No, tú me dijiste que dijera algo que no se me, que se me cuestiona, me parece que eso es lo que yo quisiera decir, que quienes escribimos somos también personas, pues eso, personas, no una máquina de letras, no 200 que páginas, ¿no? No, sí, que no lo tú no sabemos puedes. todo, porque además, algo que la editorial me hizo conocer también fue todo este mundo de los cócteles de los escritores en los que llegan y entonces te dan por sentado y incluso te acercan y dicen, pero seguramente tú ya leíste tal y yo, no, o sea, no he leído a todo el Sí, mundo, claro. no conozco todas las corrientes, no he leído todos esos libros, no leo en otras cuantas lenguas, ¿no?
eso, porque me parece que es eso, me parece que la palabra escritor, escritora está rodeada de un mundo de cosas que lo sabemos todo, que lo podemos todo, que todo lo conocemos y me parece que no, que es algo totalmente distinto. Somos personas también que a veces nos gusta lo banal, que nos gusta lo trivial, que somos felices estando en pijama y comiendo pizza y viendo una película y no estamos todo el tiempo como ¿no? Con todo esto. Entonces Y me parece Frida en la biblioteca. eso es lo que me gustaría decir. Muy bien. Frida, wow, yo vuelvo a ratificar mi admiración por ti, mi aprecio, eres un ejemplo en todos los sentidos, o sea, de verdad que y yo me imagino lo justo lo que comentas, ¿no? Ha de ser complicado porque dices: "Ah, ejemplo, tú, o sea, a mí no me andes metiendo en tu en tus ejemplos", ¿no? Porque, pues, tú andes en pizza y, perdón, en pijama y comiendo pizza o en cócteles, yo creo que sí hay una referencia de entrada, pues, para quien debe no es lo mismo decir: "Yo quiero escribir un libro", yo quiero impactar en la como tú dices, ¿no? Así, pues, órale, compadre, ¿dónde está? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el texto? Y otra vez, ¿no? Recordar esa tocada de puertas en las librerías, ese sacrificio de la mitad de la rebanada del pastel, porque todo mundo tiene el sueño de, pero muy pocos lo hacen el objetivo a alcanzar y menos todavía hacen el camino, ¿no? Que tú mencionas. Y yo creo que el camino es lo que más allá de la remuneración afectiva, económica y todo, es lo que te reconstruye a ti y te hace diferente a esa Frida del 2010, 2012, a la de ahorita, que puede ver las cosas quizás diferente de ese punto, pero a lo mejor tener las mismas ambiciones o los mismos sueños o los mismos deseos, que quizás no siempre tengan que cambiar. Entonces, a mí me encanta poder humanizar a alguien tan icónico como tú, poder demostrar esa apertura que hoy nos comentas, ¿no? De dar a conocer tu trabajo, tu trayectoria, de alzar la mano y decir: "Yo quiero vivir de lo que hago, todavía no llego a eso, pero, pues, me interesa, por favor, las personas que contacten a Frida, con billete por delante, no sean manchados como yo". Y gracias, Frida, de verdad, este espacio es invaluable. Yo estoy segurísimo que impactas en escritores que quieren lograr, más allá de vivir de la escritura, el materializar sus textos. En mí has tenido ese impacto, aunque nos conocimos en una feria del libro, o sea, reajustaste el nivel de empuje que yo le doy a mi carrera solo con tu testimonio. Y es por eso que tengo, o que tuve el honor de invitarte y de tenerte en esta presentación tan íntima y tan bonita, porque sé que cambias vidas y ojalá y podamos cambiarle la vida a alguien en cualquiera de los Ay, aspectos muchas que pueda. gracias. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por pensar en mí, por el espacio, el tiempo también. Fíjate que ahorita escuchándote, creo que podría agregar algo más a quienes les interesa escribir, que es, eh, o sea, sí hay que hacer un objetivo y sí hay que ser disciplinado, técnico, ¿no? Para alcanzar ese objetivo, pero también me parece que eh, digo, no se puede hacer como de voy a aventarme y lo que salga la suerte. Me parece que no es como un camino. Y me parece que tampoco el camino es decir, como con un calendario, ¿no? Así rígido, de decir, a ver, esto aquí, 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 esto va a pasar así, porque no. Me parece que, dicho en otras palabras, tiene que ser una combinación de ambas cosas. Me parece que se necesita la rigidez, sí, pero se necesita también esta humanidad que has dicho, andar en el camino de que las cosas a lo mejor no salen como yo las planeo, como yo las calendaricé o como yo pienso que deberían de ser. Hay que ser flexibles, hay que combinar, ¿no? Me parece que, y hay que saber tener me parece que el trabajo de los escritores requiere también de mucha salud mental. Y entonces, cuando tenemos este equilibrio o esta paz o saber manejar las herramientas o saber manejar este tipo de cosas con paciencia, con trabajar la frustración, con todo esto, me parece que es un poco combinar esta cosa, ¿no? Y me parece que la escritura no nada más es una cosa de inspirarse, porque yo sigo pensando, yo sí sigo, he conocido a muchos escritores que les
enoja la palabra inspiración porque dicen que la escritura no es inspiración. Yo digo que no es del todo inspiración, pero que algo tiene y está bonito saber cuándo llega, cuándo viene. Y luego está el otro de ponerte a hacer ejercicio como escribir, como alimentarte, como todo esto. Entonces me parece que lo que quisiera aportar en palabras más o en palabras menos es que debemos de hacer en la escritura un trabajo flexible de ambos caminos y saber con esta claridad mental cuando aparece algo, cómo canalizarlo o cómo potencializarlo a que haga esto, como lo que dije hace rato de cuando apareció el libro y alguien lo pirateó, dije, malditos, pero después dije, bueno, ¿cómo lo utilizo para sacarlo? ¿No? Y entonces creo que ese es como lo que yo aconsejaría también, antes de que nos vayamos. Chulada, chulada de comentario y chulada de entrevista, mi Frida. Mil gracias, mil gracias. Espero poder dar reciprocidad de alguna otra forma. Yo sé que el camino nos tendrá cosas preparadas y mientras tanto, pues reiterarte mi admiración, mi agradecimiento y mis mejores deseos, mi Frida. Muchas gracias, Cris. Encantada de estar acá en tu canal. Que tengas muy bonita tarde, Frida. Un abrazote y Igualmente, muchísimo éxito. abrazos, que tengas bonito día. Bye. Bye.